¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen comienzo de semana para todos. Estamos recibiendo, tal como anunciábamos, al senador Álvaro Delgado. Hay muchísimos temas para desarrollar. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Mucho gusto, es un gusto estar acá, esperando el ciclón. Sí, vamos a ver qué termina por suceder. Ya escuchábamos a Nubel y seguramente vamos a estar con él en un ratito nada más. Senador, a ver, antes de meternos de lleno en la interna del Partido Nacional y en otros asuntos que me interesa desarrollar, ¿se mira o no se mira lo que pasa en el Frente Amplio? Por ejemplo, ayer que fue un día de elecciones internas, que fueron casi 100.000 personas a votar, ¿se orejea? Se mira, somos actores políticos, integramos un partido político, legisladores, la dirección de un partido, obviamente todo lo que pasa en el país y en la actividad política del país es un dato de la realidad. Claro, pero ¿les da lo mismo si iban a votar 50.000, 70.000, 100.000? ¿Qué lectura se hace? Yo no voy a hacer conjeturas sobre cómo vota el Frente Amplio, es una elección, cada partido tiene su forma de elegir en cuanto a la cantidad de electores, cómo se eligen las direcciones de los partidos. El Partido Nacional se elige cada 5 años, con las elecciones internas se eligen las convenciones nacionales y departamentales y las elecciones de los partidos. En la última elección interna del Partido Nacional votaron 420 y pico mil personas, y ahí se elige por 5 años, previsto en la Carta Orgánica, con voto voluntario, con una diferencia de aquellos que tienen más de 18 años. En el caso del Frente Amplio es diferente, se eligen interperíodos, también por ese lapso de tiempo, pero no coincide con los procesos electorales, votan a partir de los 14 años y bueno, ayer habían algunos comentaristas hablando de cómo viene evolucionando la votación interna del Partido Nacional. Quizá el único comentario que puedo hacer que yo tengo mucho respeto a las decisiones de los partidos, a los procesos de elección. Creo que siempre que la gente vote es una buena noticia. Cuando uno apuesta a la democracia y que la gente termine decidiendo siempre es una buena noticia. Por eso lo miro siempre con mucho respeto. Quizá el comentario que tengo que decir, más que como curiosidad que como comentario, que en toda la campaña previa para las elecciones del Frente, que se elegía parte de su estructura dirigencial, pero además su presidente, en realidad había una recurrente referencia a los descontentos, a los descreídos, a la autocrítica, a los errores, que me sorprendió, me extrañó. Quiero decir que, en definitiva, obviamente están percibiendo que el gobierno quizá no tiene el rumbo adecuado, o por lo menos que está en grandes problemas. Claro, pero ves que, por ejemplo, ayer se escuchaba a muchos dirigentes del Frente Amplio decir, bueno, yo quisiera ver si los partidos tradicionales tienen esta capacidad de movilización, de en invierno, lograr convocar a casi 100.000 personas a las urnas. Mire, el Partido Nacional hace pocos años atrás, en una época muy parecida, hizo una elección de jóvenes para elegir la dirección nacional y departamental de los jóvenes del partido y votaron cerca de 50.000 jóvenes. Así que... ¿No les asusta entonces? Para nada. Ustedes estuvieron el fin de semana en un encuentro de aire fresco, que es el sector madre de Luis Lacalle Pou y de muchos de ustedes. Allí se empezó a forjar la semilla de lo que hasta ahora por lo menos ha sido la candidatura. En 2009 formamos Aire Fresco. Exactamente, y ha sido como un poco el germinador de ustedes. Desde allí empezaron a crecer. El sector madre que lidera Luis y la columna vertebral. Claro, y en ese sentido recibieron a Ignacio Suaznavar, politólogo, analista, bueno, consultor además, y se habló, según lo que trascendió, acerca del desencanto que hay de la gente con el gobierno. ¿Hay allí algo para meter la cuña, para decir, bueno, tenemos que trabajar en ese nicho de gente que está desencantada? Mire, hicimos un encuentro con las 32 agrupaciones de todo el país, 11 diputados, 4 senadores, intendentes, con 2 partes. La primera, que tenía que ver con una parte de presentaciones, una presentación de Ignacio Suaznavar en materia de opinión pública, y la segunda, presentación económica, situación económica y perspectiva, y después todo un debate político. Quizá lo de Ignacio lo que manifestó y lo que mostró, cómo evoluciona indicadores de gestión, problemas que le interesan a la gente, cómo vienen cambiando. Obviamente el tema del empleo y el salario empieza a incidir cada vez más en la preocupación de la gente. Quizás hace unos años atrás no era uno de los principales problemas. Y obviamente cómo se va disociando la imagen del presidente con la gestión del gobierno, la imagen también del intendente con la gestión del gobierno departamental, las expectativas para adelante en cuanto
a los actores económicos de cómo va a estar la economía, y la verdad hay un desgaste y una expectativa realmente muy preocupante sobre el futuro y sobre la situación económica. Eso condice después cuando pasamos a la segunda etapa de presentación, en este caso de Sosnaval, donde hablaba perfil de votantes e intención de voto, donde el Frente Amplio cae 15 puntos. Y 15 puntos son los indecisos hoy, un 15% indecisos. Entonces hay un notorio pasaje o trasvase de mucha gente desencantada, empieza a notarse el desencanto con el gobierno, el desgaste del gobierno, tiene mucho que ver con este proceso de propaganda muy sui generis de la campaña interna del Frente Amplio, donde hablando del desgaste del gobierno, de la gente que no está conforme, que está un poco enojada, un poco caliente, ajuste fiscal, tarifazo, los 200 pesos de anuncio de aumento para los jubilados, que el primer mensaje que dan, manifestando esa molestia, es, bueno, yo estoy indeciso. Hay un 2% que quizá pasa al Partido Nacional, pero el resto está indeciso, dentro de lo relativo que pueden ser estos números al tanto tiempo de las elecciones. Claro, ahora, a mí se me hace que hay un desafío bien importante para ustedes, porque no siempre la molestia del votante, y en particular del votante del Frente Amplio, se ha traducido en mayor apoyo a la oposición. El ejemplo más claro quizás sea la Intendencia de Montevideo, donde los índices de aprobación de la gestión de la Intendencia desde hace años son en muchos casos negativos, quizás ahora estoy repuntando un poco, pero sí el balance le sigue dando generalmente negativo, y sin embargo eso en ninguna elección se trasuntó en mayor afluencia de votos, tanto para el Partido Nacional, para el Partido, para la oposición en su conjunto. Entonces, ¿cómo hacer para que ese desencanto de la gente se trasunte el día de mañana en un apoyo a la figura de la calle Pou, la Rañaga o el que sea? Ese es el desafío, obviamente. En la Intendencia el Frente percibió eso y lo que hizo, contra todo lo que predicó desde su creación hasta ahora, un solo programa, un solo candidato, en Montevideo puso varios candidatos a intendentes y terminó acumulando por Lema, dentro del Lema. Bueno, eso no va a pasar en las nacionales. En las nacionales no va a pasar. A ver, el Frente adaptó eso para tratar de contener el descontento, por decirlo de alguna forma. Bueno, pero en las anteriores estaban descontentos, pusieron a Ana Libera y la gente votó en blanco. Un porcentaje de votos en blanco que no votaron. El desafío es captar toda esa gente que pueda hoy estar descontento, desconforme con el gobierno, y bueno, tratar de seguirlos, enamorarlos de vuelta, hacerlos volver a creer en un proyecto, darles propuestas que puedan ser sostenibles, que puedan ser prácticas, pero que sobre todo que puedan ser serias y que tengan claro que puede haber un modelo diferente y un gobierno diferente, con diálogo, con acción, pero diferente. Quizá una de las placas que mostraba Ignacio Sosnaval hablaba además de cómo el Frente Amplio pierde 15 puntos, el Partido Nacional casi vota igual, el Partido Colorado un punto más, pero el Frente Amplio cae 15 puntos en la encuesta y eso se suma a indecisos, como en la medición espontánea de quienes hoy le preguntan a la gente quién sería el próximo presidente, quien está despegado, realmente despegado del resto, creo que 21 y el que le sigue es 9. El que tiene 21% es Luis Lacalle Pou y el que le sigue después con 9% José Mujica. ¿Sabés que alguien de otro lado debe haber dicho, Nicolás, qué centro te levantó? Está pidiendo que la gente crea en un proyecto alternativo con diálogo y Lacalle Pou acaba de patear el tablero y decir que no hay que dialogar más en seguridad. No dijo eso. Sí, dijo que hay que retirarse de la mesa de diálogo de seguridad, eso sí. No, dijo que en estas circunstancias no da para más seguir en la misma circunstancia que lo que venimos haciendo. Yo lo mencioné a propósito, porque sí, me parece que estaba bueno aclarar algunas cosas. Primero, diálogo siempre. No hay partido político serio en Uruguay que aspire a ser gobierno sin capacidad de diálogo. Siempre. Y el Partido Nacional, diálogo y acción son las dos cosas que tienen que definir el trámite o por lo menos el objetivo de un gobierno. El Partido Nacional, lo hablamos acá en los días previos que estaban invitando al Partido Nacional a esta mesa de diálogo por seguridad, que es la primera manifestación que quizás lo superó el tema de la inseguridad pública del gobierno. No ha sido un gobierno que ha tenido una característica de diálogo, le conta a la audiencia, es el tercer gobierno del Frente Amplio y particularmente el presidente Vázquez no ha sido un presidente que busque acuerdos multipartidarios. En este tema de la inseguridad lo superó. El Partido Nacional venía
diciendo que el ministro estaba agotado, que después de 7 años de ministro era necesario renovar las cabezas en el ministerio, el liderazgo, la gestión, y había que cambiar, y pedíamos que cambiara el ministro del Interior. El presidente dijo que no. Aún así, no quisimos ser mezquinos, podíamos haber dicho, bueno, pero mientras no cambie el ministro no tiene sentido sentarnos a dialogar en este tema. El Partido Nacional fue. ¿Sabes cuántas reuniones hubieron? 12 reuniones de lo que es la mesa política, ámbito político, y 7 del ámbito técnico. Ahora, el diálogo no es un fin en sí mismo, es un instrumento. El fin es conseguir cosas, en la medida que uno ceda, obviamente, y le cedan los demás para poder buscar algunos acuerdos, tratar de lograr lo que no se lograba en el Parlamento, que es lo que ha pasado, porque los proyectos de ley que el Partido Nacional, los 20 y pico proyectos de ley que presentó en estas reuniones en la Torre Ejecutiva, los venía presentando en el Parlamento. ¿Y qué es lo que pasó de estas casi 20 reuniones? 20 reuniones, porque estamos jugando además con las expectativas de la gente, en un tema quizá de los más sensibles de la gente, que es la seguridad pública. ¿Qué es lo que pasó? Que de todas estas reuniones se acordaron solo 4 proyectos. 4. El primero, el Código de Procedimiento Penal y el proceso abreviado, que es un solo proyecto de ley, que vino al Parlamento, que en realidad no tiene nada que ver con la seguridad, o muy poco que ver con la seguridad, no le cambia la seguridad a nadie. Ese ya tiene media sanción del Senado. El segundo tiene que ver con el tema de eliminar las libertades anticipadas para los reincidentes de delitos graves. El Partido Nacional incluso decía eliminar las libertades o restringir las libertades anticipadas para los delitos graves, pero también las salidas transitorias, tenía mucha lógica. El gobierno no quiso, aún así vino al Parlamento y lo acompañamos. Cuando digo lo acompañamos, se votó en el Senado, porque en diputados ningunos, y este tema de las libertades anticipadas, ya hay varios diputados del Frente Amplio que dijeron que no lo acompañan. O sea, se puede dar la paradoja que acordamos con el presidente y después su fuerza política no lo acompaña en diputados. Ningún proyecto hoy es ley de los acordados. Después se acaba de acordar un proyecto de ley vinculados a aumentar las medidas para el narcotráfico. Nosotros queríamos una cosa mucho más global, pero solo para cuando hay bandas organizadas y no cuando hay tráfico interno. Eso acaba de venir después de 3 semanas de acordado, vino al Parlamento, todavía no se discutió. En el Parlamento no se empezó a discutir en la comisión correspondiente del Senado. El diputado, olvídate, no trató ninguno de los proyectos, o sea, ninguno es ley, ni siquiera los acordados es ley. Y después hay un tema vinculado a algunos delitos del Código Penal, que es el agravamiento por homicidio intencional y el agravante por cuando se mata a funcionarios policiales o jueces o fiscales. Eso tampoco está acordado, no vino al Parlamento, no se empezó a discutir. Entonces, y en realidad lo que queda por delante tiene que ver con el tema de minoría infractora o adolescentes infractores, donde nosotros pedimos aumentar las penas, claro. El gobierno dice que no va a llevar. Y los temas para adelante, déjame terminar un poquito la idea, tienen que ver con gestión policial, que en realidad es de absoluta responsabilidad del gobierno. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Nosotros decimos que en este proceso que estamos hoy, seguir avanzando. Primero, ya no hay más temas, porque los temas que podían ser objeto de ley ya están agotados. El último tema que tenía la posibilidad de ser objeto de ley era aumentar las penas para menores infractores, y el gobierno dijo que no las piensa aumentar. Pero aún los acordados ni siquiera se han votado en el Parlamento, no son ley, votación integral me refiero. Entonces decimos, ¿vale la pena seguir avanzando aún cuando no hay temas? Porque obviamente no vamos a poner a discutir el despliegue policial en Uruguay, que es gestión del Ministerio del Interior, y la gestión de la policía y de la seguridad pública le corresponde al gobierno, que tiene mayoría propia. Pero además, en los temas acordados, todos los mensajes que tenemos, en estos pocos proyectos acordados, los mensajes que tenemos es que el Frente Amplio en diputados no lo estaría acompañando. Lo que dijimos es, bueno, busquemos un impasse, un paréntesis en estas reuniones, hasta tanto avancemos en la votación de los proyectos de ley. Ese es el sentido. La calle Pou, diálogo siempre, pero mantener con sentido de utilidad, de pragmatismo.
El diálogo es un instrumento, no es el fin en sí mismo. La Calle Pou, cuando hace su audición, dice, entre otras cosas, por ejemplo, volvamos a hacer oposición, una frase que, dicho sea paso, lo conversamos el otro día con Larrañaga no acompaña, dice que es oposición en la mesa de diálogo o fuera de la mesa de diálogo, es decir, no se habló de un impasse en la presentación pública que hace la Calle Pou. También tengo que hacer la salvedad que el gobierno cuando presenta los acuerdos, en la última conferencia de Roballo, habla de 6 proyectos de ley consensuados. Ahora, más allá de esa visión, que puede ser compartible o no, eso dependerá de cada uno. En cuanto a las formas, ¿no hubiera sido mejor, por ejemplo, conversarlo primero en la interna del Partido Nacional, eventualmente hablar con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con Novik, no sé, con quienes estén participando de la reunión y decir, miren, la posición nuestra es que hasta tanto no se avance, hasta tanto esto no se plasme en leyes, no sigamos yendo? ¿No fue como un poco a destiempo la salida de la Calle Pou? Digo, porque entre otras cosas hoy ustedes se reúnen para intentar consensuar una posición que parece en la interna del Partido Nacional no tener sintonía. Larrañaga el otro día fue bastante claro acá al decir que no le parece que sea el momento de abandonar la mesa de diálogo. Primero, lo que hizo Luis Lacalle Pou fue dar una opinión personal. Y así lo transmitió. Con el peso que sabe que tiene. Y dijo que era la posición que pensaba trasladar al partido, porque ¿quién tiene que resolver el partido? En un rato vamos a estar reunidos la bancada de senadores, los coordinadores de diputados y el directorio del Partido Nacional hablando de este tema y resolviendo. Y vamos a resolver con la misma fraternidad, con el mismo grado de acuerdo y de consenso que hemos resuelto todas las cosas, partiendo de la base de una muy buena relación personal que tiene Luis y Jorge, que este tema lo hablaron bastante antes que se hiciera público. Sí, Larrañaga dijo que la Calle Pou lo había llamado el día anterior. No, lo habían hablado bastante antes y con los demás también. Y una relación personal, sectorial entre los dos sectores y personal entre Luis y Jorge muy buena. Yo creo que hoy va a ser una muy buena reunión y se va a plasmar en un partido que sale fortalecido con una posición única, diciendo diálogo sí, pero buscando mecanismos para decir hasta ahora no podemos seguir atiborrando de cosas, de fotos, de reuniones, cuando en realidad se acuerda poco, hay pocos temas para plantear que son objeto de ley, pero además lo que se acuerda, el Frente Amplio no lo está votando en el Parlamento. La fórmula entonces es el impasse hasta tanto no se empiecen a plasmar en leyes. Sí, no terminar las reuniones, sino poner un paréntesis. Quizá la palabra es paréntesis, buscando mecanismos para decir, bueno, hasta... miren, lo que tengamos para adelante en realidad nos dicen que no en materia de suba de penas mínimas para los menores infractores. Bueno, ya de ese tema ya no se va a hablar más, porque el Frente Amplio tiene una posición muy concreta en ese sentido. Y el otro tema que está pendiente, reitero, para que se pueda entender, es despliegue policial, cuando en realidad corresponde obviamente a gestión de seguridad, que es exclusiva del gobierno. En 30 segundos, porque también quiero hablar del proyecto de ley que usted está impulsando sobre las sociedades anónimas. Diálogo sí, pero me parece en la medida que sea productivo y sea efectivo, pues estamos jugando con la expectativa de la gente en un tema nada más ni nada menos que seguridad pública. El Partido Nacional va a estar siempre impulsando proyectos, acompañando proyectos, hace 10 años lo viene haciendo y recién ahora hay alguna posibilidad de mejorar alguna cosita, que es lo que hicimos hasta ahora. Lo que pasa que el esfuerzo que hizo el Partido Nacional y el resto de los partidos, lamentablemente el Frente Amplio, lo que acordamos en la Torre Ejecutiva no lo habilita en el Parlamento Nacional. Tema Mercosur. Estamos en una encrucijada bien difícil. Bueno, el canciller está diciendo por todos lados que realmente la encrucijada es difícil. En ese sentido, convoca a la oposición, uno imagina, para plantear el escenario y para decirle, bueno, miren que la situación es compleja, si nosotros vamos para adelante no se sabe lo que puede llegar a pasar con el bloque. ¿El Partido Nacional va a ir a esa convocatoria o no? Hasta anoche, que había hablado con el presidente del directorio, Luis Alberto Heber, no estaba convocada la reunión. Esperemos en el día de hoy, obviamente, cómo no vamos a concurrir. Es más, el Partido Nacional tiene 2 representantes de seguimiento permanente en temas de política internacional. La Cancillería, creo que en una buena medida, invitó a todos los partidos a tener una especie de consejo permanente, no vinculante, obviamente, pero de información. Y bueno, y obviamente que el Partido Nacional va a ir con una posición. Yo creo que en esto hay que ser muy pragmático, aferrarse a lo jurídico, pero también tener mucho sentido común. Hay antecedentes donde no es que se evitó, se dilató o se pospuso el traspaso de la presidencia pro tempore al país que le tocaba. Venezuela en su momento fue uno de los beneficiarios, hay antecedentes, hay mecanismos en algunos de los protocolos firmados
para que se pueda dar. Obviamente tienen que estar de acuerdo los países, pero además en este marco de situación Venezuela ha peleado con casi todos los países con malas relaciones, con esta dialéctica permanente de enfrentamiento con casi todos los países del mundo, con los centros económicos. La verdad que no nos representa como presidente del Mercosur. El otro día leí Yo creo que pone mucho en riesgo, pone muy en riesgo, obviamente era al Mercosur si el representante a través de su presidencia es el presidente Nicolás Maduro. El otro día leí en Twitter, realmente uno lee tantas cosas que a veces que ni siquiera identifica después con el tiempo quién lo pone, pero tanto se le pegó a Mujica por el tema de lo político sobre lo jurídico, que hoy cuando lo jurídico indicaría que hay que pasar la presidencia pro tempore a Venezuela, se le está pidiendo que se tenga en cuenta lo político también. No, pero yo empecé hablando del respaldo respaldo jurídico. Por eso se lo mencioné. Empecé hablando del respaldo jurídico. No podríamos avanzar en esto y el Partido Nacional, que es obviamente defensor de las leyes, es su lema, no podría avanzar si no hay un respaldo jurídico y antecedentes que lo permitan. Hay viabilidades jurídicas para posponer el traspaso de la presidencia y hay antecedentes también que se hicieron en común acuerdo porque tiene que haber consenso entre todos los países. ¿Qué viabilidad ha encontrado en el sistema político de la ley esta que está proponiendo para que las sociedades anónimas que funcionan bajo el derecho privado pero que son públicas sean reguladas? Bueno, lo presentamos el viernes, pero yo creo que cuando se presenta hay repercusiones. Yo creo que hay un campo fértil y una masa crítica para seguir avanzando, para que la gente pueda entender claramente de qué se trata. El Estado uruguayo controla, o sea, tiene mayoría o tiene la totalidad de las acciones a través de los entes autónomos de 30 sociedades anónimas, que son de propiedad estatal, pero que funcionan el derecho privado. O sea, los funcionarios son funcionarios privados, no hay control del Tribunal de Cuentas y no existe el TOCAF. ¿Para qué se hicieron? ¿Fue un error cuando se crearon? ¿Fue un error cuando se crearon? No. A ver, hay muchas que tienen muchos años. Sí, por eso yo no lo estoy imputando a este gobierno. Lo que hubo en esta etapa es un uso y abuso y proliferación de las sociedades anónimas de propiedad estatal. Hay más de 30, ANCAP tiene 20, OCE, Antel, hay una cantidad de sociedades anónimas. Sin el marco adecuado regulatorio, sin los controles adecuados, lo que estamos dándole es un mecanismo más moderno. No es que le metemos el Tribunal de Cuentas, no, tenemos un mecanismo más moderno. En primer lugar, estas sociedades anónimas que crean los entes autónomos, no le pueden crear más los entes autónomos, tiene que crear el Poder Ejecutivo y comunicarlo a la Asamblea General. Segundo, se acabó esto que crean sociedades anónimas hijas y después estas crean nietas de los entes autónomos. Hay sociedades anónimas, hijas de las sociedades anónimas que crean los entes autónomos. Tercero, los directorios de las accionistas, que es el ente que obviamente la capitaliza y le da forma, tienen que aprobar los balances. Tiene que haber un manual un catálogo de buenas prácticas, procedimientos competitivos, licitatorios, manejo de personal, idoneidad, recursos, inversiones, aprobar el plan de inversiones. La OPP va a tener un rol muy importante en este sentido y obviamente con informe al Parlamento. Vamos a estimular que un capital minoritario accionario de cada una de estas sociedades anónimas pueda cotizar en bolsa, que los préstamos y renovaciones los mismos de más de 85 millones de unidades reajustables, unos 10 millones de dólares, tengan que ser aprobados por el Poder Ejecutivo, para que no pase lo que pasó en ANCAP. La mayoría de las sociedades anónimas fueron deficitarias, excepto Duxa, se invirtieron más de 300 millones de dólares en estos últimos 10 años, y la verdad que los beneficios quedan ahí y los perjuicios los pagamos todos a través de la capitalización que ANCAP, en este caso, hacía a las sociedades anónimas. El episodio más notorio, en diciembre del año pasado, el expresidente ANCAP decidió, sin informar al directorio, capitalizar Cemento del Plata, donde ANCAP tiene el 99.7% en 25 millones de dólares. Senador, no me queda más tiempo, me quedó todo el tema ANCAP fuera. Incluso Sendic les tiró, por lo menos durante el fin de semana, dijo que no le habían denunciado a él, se puso a nombre de la justicia, porque ustedes tenían miedo de las represalias judiciales, entre otras cosas. Pero vio, todo ese tema me quedó... dos comentarios. Primero, no sabía lo que dijo Sendic, me parece... Dice que se va a poner a disposición de la justicia y que no lo denunciaron a él por miedo a las represalias judiciales. Y nosotros denunciamos hechos y no personas. Ahora, los hechos tienen personas como responsables. Y quizás en todas las denuncias, en los 6 capítulos, y donde nosotros sugerimos citar a muchas personas, más de 60,
Quizá el nombre más recurrente es el de Raúl Sendic, entre otras cosas porque estuvo 10 años entre la vicepresidencia y la presidencia ANCAP. Así que me parece que no es ninguna novedad ni ningún mérito que se ponga a disposición de la justicia. Bienvenida esa declaración y la voluntad de hacerlo. Le agradecemos su presencia esta mañana.